Un saludo muy especial para todos, bienvenidos a este espacio de Academia Podcast. El podcast de la Academia es una producción y una realización de Academia Podcast. Y justo hoy en este capítulo estaremos conversando acerca de la producción sonora de alta calidad, el vestido sonoro. Bienvenidos todos, por supuesto, a este espacio. ¿Quién les habla? Juan Carlos Abril, comunicador social, periodista, es creador de la Academia Podcast y justo el vestido sonoro es el que le da identidad al podcast y por supuesto para diferenciarnos de la competencia, este es un rasgo muy importante al momento de crear, al momento de realizar, al momento de producir el mejor podcast. Esta identidad justo se construye mediante la creación, como les cuento, del vestido sonoro. Hagan de cuenta que es como el color para una imagen que el diseñador pone en una pieza que le ordenen hacer. De esta forma es también el vestido sonoro. Representa la forma y la identidad en términos de audio que toma el podcast y por eso es tan importante. Se preguntarán entonces, Juan Carlos, ¿y cómo se hace un vestido sonoro para un podcast? Pues bien, para la creación de este vestido sonoro empezamos por un texto escrito. Estos son los atributos del podcast. Los describimos y los ponemos allí en este texto. Es decir, un texto hablando de lo que tú ofreces, de las ventajas, por qué razón eres diferente y por qué razón creas el podcast. Además de eso, también dentro del vestido sonoro, es decir, en esta parte inicial del texto, se trata de darle personalidad al podcast, pronunciando el nombre del podcast e identificando a sus realizadores y los temas que tratará. En este texto escrito, que es la parte inicial del vestido sonoro, se caracteriza por frases muy cortas, muy llamativas, muy sugestivas, es decir, frases que atraigan a la audiencia, a todos a quienes nos escuchan. El objetivo justo es que nos oigan, el objetivo justo es atrapar, cual red que se tira a un río o al mar y justo atraer a los peces para que lleguen muchos. Allí está el primer elemento, frases muy cortas, muy llamativas y muy sugestivas en este texto escrito para atraer a la audiencia que potencialmente nos escuchará. Luego de este texto escrito, lo que debemos buscar es una buena música de fondo que nos ayude a darle personalidad y fuerza a esas frases que nosotros escribimos. También puede ayudar efectos de sonido tomados de librerías de efectos o de creaciones propias usando técnicas de grabación profesional. Allí radica en estos tres elementos y lo subrayo para que lo recuerden. El primer elemento de un vestido sonoro que significa o que representa la identidad del podcast son los textos. El segundo elemento representa la identidad del podcast, la selección musical. Es muy importante que lo hagamos. Y por supuesto, efectos de sonido sumado a la intención de narración que ponemos a través de nuestra voz o con los silencios. Ojo, son estos cuatro elementos del lenguaje que nos van a permitir llevar nuestro podcast a un nivel diferente y por supuesto muy profesional. Se lo recuerdo entonces, el texto, la música, los efectos y los silencios. Todo esto llevados a través de la edición de un software que tengamos y los mezclamos de manera creativa y atractiva que nos invite a escuchar el programa y que nos ayude a engancharlo. Recuerden entonces, de esta manera y con esta apertura creativa, nosotros diseñamos el vestido sonoro que identifique tu podcast solo con escucharlo. Así pues que justo, y vale recordarlo, además de una muy buena estructura y del tema que decidas tratar en cada episodio, es muy importante, por supuesto, afianzar nuestro podcast a través de la identidad del sonido que nos lo brinda el vestido sonoro.
afirmar que los podcasters y los realizadores deben realizar una producción de alta calidad para el podcast. Hay mucho ladrillo que se escucha, vale la pena decir, dentro del escenario y el universo que se oye en plataformas de reproducción digital con los podcasts que están realizando. Para terminar, quiero contarles que Academia Podcast ofrece servicios como la realización de producción de sonido, de producción sonora. Creamos los mejores vestidos sonoros, con las mejores locuciones y con la mejor redacción de textos para tu podcast. Si no tienes la facilidad, si no tienes el tiempo o no posees las habilidades necesarias para hacerlo, nosotros ideamos y creamos tu podcast para que te diferencies de la competencia. Textos atractivos, muy bien musicalizados y mezclados de modo que enganche a tu audiencia. Ya lo saben, esto en Academia Podcast. Escríbanos a nuestras redes sociales, síganos y compartan nuestro contenido. Nosotros somos Academia Podcast y nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en YouTube. Muchísimas gracias a todos. Es Juan Carlos Abril, comunicador social, periodista, realizador, productor audiovisual, amante y apasionado por lo sonoro, siempre. Este podcast ha sido realizado o está siendo realizado únicamente con el teléfono móvil. No estamos utilizando ninguna tecnología sonora que nos permita hacer compleja o mucho más engorrosa la producción musical o de la producción del podcast. Así que no hay excusas, solo con el teléfono móvil tú puedes crear tu podcast a través de una aplicación que se llama Anchor.fm. En términos gramaticales se escribiría o se leería Anchor.fm. Así pues que, ya lo saben, no hay barreras y no hay límites. Con mucho gusto estamos en Academia Podcast, el podcast de la Academia.